Y ya estamos en su programa acá entre nos como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues está con nosotros hoy, una vez más, repitiendo, dobleteando. Dobleteando. Así es, nuestro historiador de cabecera, Fabián Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos, ya saben, el día de hoy transmitiendo para hablar un poco acerca de algunos temas históricos y algunos temas también de importancia para todos. Así es. Y pues bueno, la semana pasada, como ustedes lo recuerdan, pues hablamos sobre Felipe Carrillo Puerto. Claro, estábamos hablando de él. Que es la actual imagen del gobierno federal, ¿no? En Así todo es. el tema de la papelería y burocracia y demás, ¿no? Y bueno, muchos nos preguntamos, ¿y quién es este señor? Hace 8 días nuestro compañero Fabián nos dio un panorama pues bastante amplio, claro, de quién era este señor, ¿no? Pero a mí, honestamente, me dejaron pensando un par de cosas que pues, nuestro compañero Fabián nos hizo el favor de comentarnos la semana pasada, que tiene mucho que ver con la trayectoria de este señor, ¿no? Sí, claro. El lugar de donde viene, cómo este lugar era pues, algo muy distinto al México que conocemos del centro del país. Sí. Y recordé mucho el término geopolítica, ¿no? Claro. En el día de hoy les vamos a poner rápidamente en contexto qué onda con este término y esta disciplina que pues, es relativamente joven. Como disciplina podremos decir que sí es relativamente joven. Sí, así ¿no? es, Como así concepto, pues, es algo que creo que existe desde que existen las propias relaciones entre los individuos, ¿no? Entre los seres humanos. Ok, mira qué buen enfoque. Y pues bueno, mencionábamos de entrada el lugar de nacimiento de este señor. Sí, claro. Y otra, mucho de lo que estaba sucediendo en esos años, en donde pues, él se vuelve partícipe de pues, varios movimientos. Así es, y pues bueno, vamos a decirlo así, de esta manera que dejan su huella en la historia. Pero pues rápidamente, para toda la gente que nos escucha y ha escuchado este término geopolítica en la televisión, en algún noticiero, o a lo mejor para los que estudiamos comunicación o historia, por ejemplo, humanidades en global, lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? Y afortunadamente, pues la palabra describe mucho, ¿no? de esto, de lo que se trata. Y pues bueno, al menos a mi parecer es una forma pues muy completa de analizar un territorio y lo que sucede en él, claro, ¿no? Yo lo puedo describir así a grandes rasgos. Sí. Y cómo vamos a decirlo de esta manera, los efectos de los movimientos políticos, sociales, culturales, económicos y obviamente la geografía del lugar, todo. Tiene mucho que ver en la interacción social, el comportamiento, en la economía, ya lo había mencionado, el tema del dinero, pero pues es importante. Sí, es uno de los conceptos yo creo muy importantes dentro de la propia geopolítica, ¿no? Así es. Económica. Desde tu punto de vista como historiador, porque la geopolítica se basa de disciplinas como lo es la historia, sí, claro, para poder hacer los análisis, los estudios, porque obviamente se trata también de la recopilación de datos, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista como historiador, mi querido Fabián, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto? Creo que sin duda la historia se tiene que abordar desde un punto de vista geopolítico, porque definitivamente no somos entidades aisladas, sino siempre vamos a tener nosotros relación histórica, social, cultural, política, con pues nuestros estados vecinos, nuestros países vecinos, nuestras fronteras vecinas. Entonces, en ese sentido, pues para la historia la geopolítica va a ser muy importante. Como lo decíamos en un principio, pues el término geopolítica pues es un término en la cuestión de la disciplina que no tiene mucho tiempo y que se ha amparado más del derecho, por ejemplo. Okay. Es el derecho quien asume más el estudio o los estudios geopolíticos. Sin embargo, pues dentro de la historia también existe un gran arraigo hacia ver todo desde este enfoque, ¿no? Como te lo decía, ver la historia desde una perspectiva más geopolítica, que creo que es la perspectiva correcta, ¿no? Porque sí, definitivamente no estamos aislados, siempre tenemos pues relación con todo lo que pasa a nuestros alrededores en cuestión de contexto, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser pues muy trascendental para nuestra disciplina todo este concepto de la geopolítica, que pues si lo dividimos como en estos dos conceptos importantes, pues vemos que son dos disciplinas que se unen, que se aunan de alguna forma, que es la política, que pues es el arte de el diálogo, el arte de entablar y llegar a un acuerdo, ¿no? Es lo que más o menos establece como
la política, y por otra parte la geografía, ¿no? Que es esta ciencia que estudia los espacios geográficos, valga la redundancia, los espacios físicos, ¿no? Pero pues de alguna forma nosotros podemos establecer a la geografía desde la perspectiva natural y desde la perspectiva humana. No existen, por ejemplo, las fronteras naturales que propiamente se dan o posiblemente que ni siquiera existen tal cual como frontera, ¿no? Ya que pues el término pues es algo completamente humano. Somos los seres humanos los que dividimos y ponemos espacios, límites, obviamente por la cultura, por la raza, por la propia religión, por las creencias, por todo eso. Somos nosotros quienes ponemos esas fronteras, ¿no? Y los que delimitamos los espacios, les ponemos nombre. Entonces, de alguna forma estamos haciendo una geografía humana, ¿no? En torno a nuestras propias necesidades. Entonces, nosotros vamos a llamar México a este territorio. Pero, pues, geográficamente, en la cuestión natural, pues no existen ese tipo de nombres, no existen tal vez como las denominaciones de a lo mejor esta es tierra de montañas, tierra selvática, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso es como lo interesante al ver entonces estos dos términos. Entonces políticamente, ¿cómo va a influir la geografía, no? Cómo van a ir creciendo, cómo se van a ir formando los estados-nación por medio de relaciones internacionales, ¿no? Por medio de tratados, por medio de guerras, conflictos, todo eso es la geopolítica a final de cuentas, ¿no? Ok, sí, así es. Y pues bueno, relacionado con lo que mencionábamos la semana pasada del personaje del que vamos a hablar también hoy, de Felipe Carrillo Puerto, mencionabas tú muchas cosas que a mí me llamaron bastante la atención, ¿no? De entrada me gustaría esto comentarlo, y es que tenemos que mencionar que México es un país con una geografía impresionante y bastante vasta, ¿no? Bastante vasta. Valga la redundancia. Sí. ¿Por qué? Porque hasta la fecha sigue siendo problemático llegar a muchos lugares. Sí. A pesar de pues ya tener muchas herramientas tecnológicas como lo es maquinaria pesada para poder abrir brechas, para poder hacer caminos y para poder encontrar nuevas rutas, obviamente mucho más rápidas para el tema del comercio, la economía, etc., ¿no? El transporte tanto de bienes como de personas. Siempre seguirá siendo, al menos a mi parecer, algo que al ser humano tiene que tener paciencia para poder encontrar un camino seguro, dicho de esa manera, una ruta segura a través de las diferentes geografías que hay en México, ¿no? Porque de repente nos podemos encontrar con lugares con bastante montaña, como tú bien mencionabas hace un momento, ¿no? Ahora sí, como se dividen actualmente las zonas geográficas, de repente podemos encontrarnos con zonas selváticas, algunas bastante húmedas, la costa, por ejemplo, el norte con condiciones climáticas frías o condiciones de altas temperaturas pues bastante drásticas, ¿no? Lo cual marca el consumo de diferentes productos, ¿no? Claro. Y el temperamento, obviamente, también de las diversas comunidades, ciudades que se encuentran, ¿no? Sí, claro, las mecánicas de convivencia, etc. Por ejemplo, rápidamente haciendo nada más como un comentario que me resulta bastante ameno. El hecho de que pues, por algo en el norte hay más asados, hay más carnes asadas los fines de semana, ¿no? Claro. Por la facilidad que tienen, por el tema de la ganadería, Sí. No sé, se me ocurren 1000 ejemplos de ese tipo, ¿no? Mi querido Fabián, para esos años en los que el personaje del que estamos retomando el día de hoy pues crece, se va formando como tal, ¿cómo era la geografía en México? ¿Ya había buenos sistemas de comunicación de la capital hacia el sur del país? Tocaste algo que me vibró, ¿no? Que dije, eso es bastante importante, ¿no? Geográficamente, las líneas de comunicación o el cómo llegar a un lugar a veces es complicado. Pero, sin embargo, no sé, pues, por ejemplo, la creación del ferrocarril y todo eso hace que los lugares, pues, sean más cercanos, más accesibles. Pero en cuestión de infraestructura, de cómo llegar. Pero en cuestión en una cuestión social, tenemos a lo mejor el transporte que nos lleva al lugar. Pero ¿cómo nosotros llegamos a ese lugar? Buen punto, sí. ¿Cómo nos relacionamos
con el lugar al que estamos recién llegando, pese a que es de nuestro propio país, y culturalmente es completamente otro mundo, el lenguaje es otro, ¿no? Y se supone que deberíamos tener la misma identidad. Y se supone que, bueno, obviamente, pues eso es bastante complicado, porque a final de cuentas sabemos que México, pues en esta conformación que se hace como Estado-nación, ¿no? Después de la independencia de México y que se hegemoniza todos estos territorios, pues dicen, y ya lo he hablado antes, ¿no? Y dicen, esto es México. Y sí, de aquí para acá es. todos somos mexicanos. Pero pues recordemos que existe una historia previa, una historia antes, no solamente la historia de los pueblos antepasados, sino pues también la historia de la colonización, que pues, no solamente llegaron españoles, ¿no? Llegaron gente de otras latitudes, entonces también ahí se hace nuevas castas, nueva gente. Entonces ahora sí hay líneas de comunicación y sí llegamos a Yucatán, pero ahora, ¿cómo nos vamos a dar a entender allá cuando pues en Yucatán todavía hasta nuestros tiempos se sabe que hay muchos mayablantes? Ok. Si la lengua ya es una barrera, ¿no? Y recordar algo que también me parece apropiado comentar, que en México existe pues, una historia nacional. Ya, sí, claro. Pero también existe una historia estatal, ¿no? Regional. Y regional, entonces, exactamente. Héroes, no sé, por ejemplo, nosotros, y lo hemos aquí abordado anteriormente, ¿no? Alguna vez que hablábamos acerca de la conquista, cómo por ejemplo se ve la conquista de donde tú eres Tlaxcala, cómo se ve la conquista de donde yo soy Veracruz, cómo se ve la conquista desde el centro de la ciudad, ¿no? Son perspectivas diferentes, pese a que de repente es la misma historia, pero todos tenemos como historias diferentes en ese sentido. Unos lo ven como invasión, otros lo ven como un acercamiento, otros lo ven como un paso, un cruce, ¿no? Hacia algo. Sí, así es, así es. Pues sí, son como relaciones bastante diferentes en este juego geopolítico, ¿no? Interno en el propio país, ¿no? Así es, y bueno, retomando lo que te había preguntado, ¿cómo se encontraba México en esos años? En los años en los que pues el personaje del que estamos hablando hoy empieza a percatarse de lo que sucede a su alrededor, ¿no? Yo lo quiero ver desde ese punto de vista. Pues afortunadamente, tal vez esta etapa del porfirismo hizo que México pues ya se sintiera más como un país hegemónico, ¿no? Ya no como diferentes territorios, sino pues sí, ya creo que Porfirio Díaz, junto con lo que en ese entonces era la Secretaría de Educación Pública, el Comité de Educación, pues ya habían como reformulado mucho de lo que va a ser una identidad propiamente del mexicano, ¿no? Ya hay como ciertos esbozos, ¿no? O sea, ya por ejemplo pasó la batalla del 5 de mayo, que realmente fue un hecho bastante importante dentro del país, que fue donde por primera vez se unen varios territorios del país para proteger al México, ¿no? Y a este México, que pues ya también había sufrido estos periodos de invasión norteamericana, pero en ese contexto todavía podíamos ver cómo había muchas diferencias entre conservadores y liberales, y cada quien jalando como para su propio molino. Sin embargo, pues ya en los tiempos de Porfirio Díaz, pues ya se llega a consolidar un poquito más, ¿no? Un poco más las identidades que a lo mejor ya conocemos desde ahorita, lo que es el norte, lo que es el centro, lo que es el sur, pero sin embargo, pues estamos hablando todavía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, apenas está llegando los ferrocarriles, obviamente pues el siglo XIX va a ser el boom de muchas tecnologías y eso, pero pues todo eso apenas está llegando, lo que hace que obviamente todavía haya muchos lugares lejanos como Yucatán, donde pues sí son finales del siglo XIX, principios del XX, pero todavía se sigue viviendo como en el siglo XVII, ¿no? Todavía hay esclavitud, todavía hay esclavismo. Sí, ya podemos ver que ya se puede considerar un México, ¿no? Yo creo como lo vemos ya hasta ahorita. Sí. Hasta incluso territorialmente ya estamos en el México que conocemos ahorita, ¿no? Con las fronteras que conocemos ahorita, ¿no? Entonces ya es este México que está en la actualidad, ya pues es como lo podemos vislumbrar, ¿no? Obviamente ya con estas diferencias que siguen existiendo, pero sí ya podemos ver como la consolidación del México, Estado-Nación. Gracias al porfirismo, ¿no? A estos 30 y tantos años que estuvo ahí. Así es. Bueno, yo comento esto porque me parece importante que se mencione, puesto que, bueno, dentro de lo que estamos hablando al principio, que es geopolítica, el saber la temporalidad
de quien queremos hablar hoy, me parece importante, ¿no? El hecho de uno también, por ejemplo, este dato no sé si lo tengas, yo me quedé con la duda la semana pasada, ¿qué era más fácil? ¿Llegar al norte de México vía terrestre? ¿O al centro de México vía terrestre? ¿O llegar al norte o sur de Estados Unidos vía marítima? Porque tú mencionabas la semana pasada algo sobre que cuando este señor quiso salir de Yucatán, pues planeaba irse a Cuba, pero pues, no pudo porque su barco hizo agua y pues se tuvo que regresar, ¿no? Y yo me quedé con esa duda, ¿qué tanto era el acercamiento de Estados Unidos hacia Yucatán? Sí, pues lo que veíamos es que sí había un gran acercamiento, sobre todo pues muchos de los terratenientes y de las grandes industrias del Enequén, pues eran propiamente norteamericanas, ¿no? Y funcionaban con tecnología norteamericana. Y se me hace mucho Yucatán como justamente se vivía en Estados Unidos en esta parte de la guerra de secesión. Hay muchas imágenes, ¿no? ¿Cómo vemos esta imagen del sureño, que es como el general de KFC? Como vestido de blanco, con los bigotes. O sea, estoy tratando como de vislumbrar como por ejemplo, no sé, el contexto de Django, de esta película. Cómo era el sur de Estados Unidos con esta parte de la esclavitud y todo eso. Se me hace que Yucatán era más o menos como esa situación, ¿no? Muy relacionado como a esta parte del sur de los Estados Unidos, pero en el sur de México, ¿no? Y con mucha relación a los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí había mucha asimilación de este tipo de cultura ahí en esta parte de México, ¿no? Porque aparte de lo que te digo, o sea, por ejemplo, digamos que Yucatán, pues, podemos imaginar, no, pues es un lugar que estaba bien lejos y pues no había nada, ¿no? Era un pueblo donde vivían solamente mayas y todavía pues había pirámides y eso, y como les contaba, ¿no? Las principales capitales de Mérida, Pochul, ese tipo de ciudades, eran ciudades bastante modernas. Llegaba el ferrocarril, que tenían teatros, que tenían cines, que tenían parques, que tenían iluminación. Entonces, pues vemos que a final de cuentas, porque obviamente pues había poder económico, que venía mucho de Estados Unidos y internacional, porque pues el Enequén no solamente se vendía a nivel local, y yo creo que de esto a lo que vamos, que incluso se vendía más el Enequén en cuestiones internacionales que en cuestiones locales, ¿no? Así es. Y pues bueno, obviamente, yo creo que es un punto también bastante importante, porque el hablar de un territorio generador de economía y en específico de un producto, pues vamos a llamarlo así, tal vez no exclusivo de la zona, pero sí. Pues parecía que, creo que sí era como, no he hecho como mucha investigación, pero parece ser que sí, Yucatán es uno de los más fuertes centros, produciendo. Sí, que en ese momento, ¿no? Exactamente, sí o sea, tal vez no... Por el clima y todo eso, ya sabes que sí, en general es un clima bastante específico. Exactamente, entonces yo creo que ese tipo de características de esa geografía podían dotar a la gente de la región de las condiciones necesarias para poder producir como tal. Y también el hecho de exportarlo, ¿no? Porque exactamente. La situación geográfica pues hacía que estuviera cerca de ciertos puertos, ¿no? Exactamente, y fíjate que iba para allá. Entonces, yo creo que de entrada uno la producción, como tal del Enequén y la venta, exportación de siempre resultó más fácil de forma marítima, ¿no? Claro. El hecho de poder transportar la carga, vamos a decirlo así, hasta incluso en pequeños barcos, ¿no? No sé, quizá el término como para venta minoristas, si lo quieres ver así. Sí, obviamente eso trae un constante contacto con otros mercados, ¿no? Y ese constante contacto con otros mercados, obviamente también, no sé si este término que voy a usar sea el correcto, llegue a generarse una apropiación cultural por parte de los conceptos, de la cultura, de la política, de lo que socialmente se estaba viviendo en el norte, ¿no? Sí. Al tener, vamos a decirlo así, pues no un contacto pues bastante fluido con lo que es el centro del país, que en aquel entonces pues tenía bastantes broncas, ¿no? Y quizá no asimilar los ideales de la revolución de la misma manera, sino más a la usanza del norte, ¿no? Sí. Y si a eso le aunamos algunos otros datos muy interesantes que tú nos has hecho el favor de contarnos, como el hecho de que pues, nuestra Constitución es una copia mal traducida de la de Estados Unidos, por ejemplo. Es correcto. Yo creo que asimilamos, o se asimila, perdón, la realidad política en la zona de otra manera
a como se está viviendo en el resto del país, ¿no? Sí, y fíjate que creo que sí hay mucho. Por ejemplo, en el norte sí les funciona ser capitalistas, ¿no? Exactamente, Allá la industria, exactamente. la empresa, el hecho de estar muy cerca de los Estados Unidos. Y sin embargo, lo que por ejemplo hace Carrillo Puerto en Yucatán, pues es promover el socialismo, que yo siento que en un estado como Yucatán, en una zona como la de Mérida, donde pues todavía existe pues muchos de nuestros pueblos antepasados, ahí el socialismo pues creo que iba más de la mano pues el tipo de sociedad que había, ¿no? A la del norte. Entonces, Y la predominante, si lo queremos ver así, sí, porque ahí, por ejemplo, en Yucatán sí funcionaron, por ejemplo, los sindicatos, todo ese tipo como de colectivos agrarios, todo eso que iba como en torno al trabajo solidario, al trabajo comunitario, porque pues aparte creo que es algo que viene mucho de las raíces de nuestros antepasados, hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Ok. Entonces creo que ahí pues se apegaba mucho y es por eso que también pues Carrillo Puerto pues fue una persona que pues representaba mucho las necesidades propias que se venían a buscar en Yucatán. Ok, Eso es sí, creo sí, muy sí. importante ahí. Sí, así es. Y pues bueno, ¿cómo? Algo que, no sé, también se me hace un dato curioso, que creo que se me hace algo interesante mencionar, es sus características físicas, Sí. ¿no? Yo recuerdo que tú nos contabas cómo era él, Sí, pues a diferencia físicamente, ¿no? de los mayas, ¿no? Que conocemos, bueno, quien ha ido a Yucatán sabe más o menos cómo es el físico de los mayas, chaparritos, no es broma y no es Mala cliché, leche. estereotipo mala onda de que están cabezoncillos, porque realmente sí lo están, incluso su forma de hablar y todo eso. Y fíjate que hace algunos años yo me enteraba y preguntaba, creo que fue cuando estudiaba la carrera de historia, ¿no? Y un profesor nos contaba el por qué en Yucatán se tienen este tipo de características, ¿no? Porque sí tienen la cabeza un poco más grande y todo eso, y definitivamente pues tiene que ver con la geografía, porque ellos consumen peces que se dan propiamente en el mar y las aguas del Caribe pues tienen ciertas propiedades que hacen que el cráneo te crezca más, cierto calcio. Ok. Y también obviamente esto va a influir el calor, pues todo eso, pero mucho tiene que ver con la cuestión de lo que consumen, el tipo de calcio que hay allá, ¿no? Ok. Entonces es por esto que pues inclusive en su fisonomía los mayas son diferentes y Carrillo Puerto pues era una persona que parecía más europeo, ¿no? Ok. Uh-huh. Alto, ojo verde, blanco, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de los mayas, que pues muchos, y lo hemos comentado también antes, ¿no? Que todavía muchos argumentan por ahí los programas de Maussan y todos esos, dicen que los mayas desaparecieron. Oye, vete a Yucatán, ahí están los mayas todavía, ¿no? Y tal cual, y todavía siguen hablando maya y todavía tienen sus costumbres como los mayas, comen como se comía desde los tiempos antiguos y todo eso. Entonces, pues eso pues nunca pasó, ¿no? Los mayas no desaparecieron, ahí continúan, ¿no? Ok, fíjate que tú mencionabas algo que me llama mucho la atención. Bueno, mencionaste hace un momento algo que lo relaciono mucho con lo que sucede actualmente también en el tema de la geografía, ¿no? Claro. En el tema de la geografía y la relación que ésta tiene con pues, los sistemas de producción, ¿no? Sí. Por ejemplo, determinados, vamos a decir, como bien tú mencionabas el enequén y algunos otros productos de primera necesidad, ¿no? Y cómo es que, pues, vamos a decirlo así, la abundancia en algunos productos y la escasez en algunos otros, pues llegó ¿crees que haya llegado a tener alguna relación con relaciones políticas, culturales y sociales que llegaron a ponerse medio complicadas? Me refiero en específico al campo, ¿no? Sí. A la producción que desarrollaba el campo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de este estado en esos años y su producción o su o lo que estaba pasando en el campo? Porque me parece que es también otro de los puntos importantes que nos mencionabas la ocasión pasada. El problema era que estaba demasiado aislado y que se vivían cosas que, te digo, que eran del siglo XVII, del siglo XVI, como la esclavitud, y ese era, yo creo que el gran problema y la gran diferencia
a lo que se estaba viviendo en otras latitudes, ¿no? Porque pues la lejanía permitía que se hicieran ese tipo de cosas, ¿no? Que se instaurara esta famosa casta divina, como le decían, ¿no? Que pues era propiamente los que eran más blancos de esta zona, que obviamente pues no eran, y que aparte pues no eran los naturales de la zona, que eran gente que pues de alguna forma llegó y colonizó esas tierras, se aprovechó de los campesinos, de los originarios, y fueron a hacer lo que ellos quisieron, ¿no? Y obviamente mucha corrupción. Porque yo creo que le tapaban el ojo a tantísima gente con corrupción, con billetazos, porque pues el Enequén daba muchísimo dinero, y no solamente el Enequén. Recordemos que Yucatán pues también es un estado rico en producción de caña azucarera, producción del chicle, muchos frutos que también se daban como por esas zonas, ¿no? Lo que es Tabasco, toda esta parte. Entonces, pues sí, yo creo que ahí era mucho aprovechar la situación geográfica de que estaban muy lejos, ¿no? Uh-huh. Y que aparte pues a Yucatán pues también se le veía, como lo decía yo en el programa pasado, que el mismo Porfirio Díaz mandaba como castigo a los criminales a trabajar ahí a Mérida, Yucatán, ¿no? Como si se tratara pues de un escarmiento. De un escarmiento, ¿no? De un lugar ahí donde solamente querían trabajar pues los que o sea, no era trabajo, era esclavitud. Era esclavitud tal cual, ¿no? O sea, no llegabas ahí por una oportunidad laboral, ¿no? Sino llegabas ahí a esclavizar. De castigo, ¿no? De castigo, ¿no? Así es. Y bueno, ya ya pusimos en la mesa rápidamente cómo es que ahora sí que el tema de la geopolítica uh-huh. Obviamente tiene mucho que ver, ¿no? En todas las etapas de lo que hoy conocemos como México, claro. ¿No? Porque pues, actualmente sigue teniendo bastante que ver. En el tema educativo, yo creo que en algún momento recuerdo mucho algunas prácticas que teníamos sobre el tema de la reforma educativa uh-huh. y como que a veces decíamos, güey, no le encuentro pies a esto. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque al menos a mí sí me ha tocado recorrer algunos otros estados de la República en donde hay costumbres diferentes, mecánicas diferentes, es más, hasta palabras diferentes. Claro. ¿No? Hay cosas que en otros estados no existen y aquí sí. Sí. ¿No? Por ejemplo, y bueno, ¿cómo fue ahora sí que para este hombre el salir de ahí y llegar a la zona centro del país sí. para poder unirse al movimiento que en esos años estaba? Ahora sí que ¿nos puedes comentar algo al respecto de ello? El primer acercamiento que tiene hacia vislumbrar otro tipo de realidad no va a ser afuera, va a ser justamente dentro de Yucatán, donde pues empieza a darse cuenta que él viene como de cierto sector privilegiado, de cierta casta privilegiada, pero que sin embargo existen naturales. Entonces él justamente antes de llegar a la cárcel, por ahí tiene bastantes diálogos con una maestra sabia maya que conoce justamente por esos territorios, y ella es la que le dice, pues mira, esto es lo que está pasando y esto es como lo que sucede, nosotros somos los mayas y nosotros vivimos aquí desde pues tiempos anteriores, ¿no? Entonces pues eso obviamente le va a abrir la perspectiva. Felipe Carrillo Puerto va a ser alguien que, como les comentaba, solamente estudió hasta la primaria, y sin embargo era una persona que era bastante culta, que nunca dejó de leer, que nunca dejó, pues solamente del a ver qué me dicen, ¿no? Y también esta parte de descubrir pues otras teorías, otro tipo de formas de vivir por medio de la propia literatura, y obviamente pues todo eso lo va a aplicar en el momento en que decide ir, por ejemplo, a buscar a Zapata, Morelos, y se da cuenta cómo funciona el socialismo, ¿no? Cómo funcionan este tipo de sindicatos agrarios, cómo funcionan cómo son estas dinámicas, ¿no? Entre los campesinos, cómo los campesinos de alguna forma no solamente está en el discurso del empoderamiento de los trabajadores, sino que se puede aplicar y que realmente pues así tiene que ser. Entonces, pues obviamente todo eso lo va a influir. Creo que se me hace una persona con los oídos bastante abiertos, ¿no? Como que aprendía de todos los lugares a donde iba, como te digo, pues aprende mucho ahí en su propia zona y sobre su propia cultura. Él, por ejemplo, sabe maya. Yo digo que casi todo, bueno, se dice toda la gente que habitaba en estas comunidades de Yucatán
sabían maya, ¿no? Pero pues siendo una persona como de otra casta, puede ser que pues no te interese, ¿no? Yo soy güero, yo para qué voy a aprender esa lengua. Sin embargo, él sí, con este ímpetu de descubrir, ¿no? Del poder conocer su realidad a partir del propio lenguaje, que también es bastante importante, pero pues también el hecho de salir hacia otras latitudes, el hecho de ver cómo acaba de estallar la Revolución Mexicana, cómo pues Madero a final de cuentas pues está en otro tipo de lucha, cómo Zapata está en otro tipo de lucha, cómo Carranza está en otra lucha, completamente diferente a lo que son las necesidades del propio Yucatán, ¿no? Que él va a llegar y siendo gobernador pues va a instaurar un gobierno socialista. Entonces sí va a aprender mucho de otras latitudes, ¿no? Así es, y fíjate que bueno que mencionas esto y vamos exactamente a ese punto, una vez que obviamente ya pusimos en contexto cómo es el lugar de donde él viene, la situación social, cultural, política, geográfica que se vive allá, lo que se acaba de detonar o lo que está sucediendo en México, sí. Y pues lo contrastante que es, pues que, bueno, yo percibo, ¿no? Por lo que tú nos cuentas y lo que yo he alcanzado a leer, que Yucatán estaba como que en otra realidad, sí, ¿no? Sí, estaba en otra realidad, estaba en otro contexto. O sea, como yo te digo, parecía el siglo XVII como ahí, que entrabas, ¿no?, al Triángulo de las Bermudas cuando ibas para allá y de repente sí. Ciertas cosas pues no cuadraban con lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, claro. Ahora dicen por ahí que siempre la gente que se atreve a innovar corre el riesgo de ser tachada de pues, no sé, de loco, mentiroso. Exactamente. Sí, claro, cualquier cosa. Loco, mentiroso, yo creo que las dos palabras más adecuadas, ¿no? Sí, pues bien. Y pues obviamente es un contraste completamente diferente, ¿no? Porque pues sales de una realidad y descubres que en el mundo real, pues simple y sencillamente, o en el mundo fuera de tu mundo, las cosas son completamente diferentes que las... Pero con muchas similitudes también, ¿no? Pero con muchas similitudes también. Pero empiezas a darte cuenta de aquellos aspectos políticos que rigen, pues como tal, nuestra manera de vivir, ¿no? Sí. Y que pues obviamente hay muchas carencias, hay muchas necesidades, hay muchos conflictos, hay muchas cosas que yo creo que él percibe que son injustas, que no son prácticas, que ya no son viables, que ya están incluso hasta empezando a ser penadas, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de que pues para entonces pues ya existe la Carta de los Derechos Humanos. Ok, mira, ve. O sea, lo que hablábamos, por ejemplo, la vez pasada, o sea, ya hay movimientos feministas en Yucatán. Yo creo que no está para nada aislado de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Que decíamos que justamente fue en esa época donde también ahí empiezan los movimientos feministas internacionales, los que van a sonar y por los cuales se celebra el 8 de marzo actualmente, justamente es en ese contexto. Y no creo que haya sido como aislado, así de repente se me está ocurriendo que vamos a apoyar a las mujeres. Yo siento que él y su hermana tenían mucho conocimiento de lo que estaba pasando en otros lados y cómo se estaba llevando, ¿no? Porque ya aparte ya lo nombran como feminismo y ligas feministas y todo eso. Ok. Sí, no es como que estamos inventando el hilo negro, ¿no? Y todo eso, pues gracias también, pues al conocimiento que se tenía de otras fronteras, ¿no? De lo que estaba pasando a nivel internacional. Fíjate que yo creo que esto que comentas es algo que en muchas ocasiones dejamos un poco atrás, ¿no? Muchas ocasiones pensamos que México es México y que no hay nada más alrededor. El ombligo del mundo, dicen algunos. Pero, ¿por qué es importante, no? Haciendo un paréntesis rápido, ¿no? ¿Por qué es importante saber qué sucede alrededor del mundo hoy? Y yo lo digo por una simple y sencilla razón, porque tenemos el acceso a esa información, ¿no? Sí. Porque todos los días, afortunadamente ahorita ya con esta revolución tecnológica, más de un medio abierto o de los cuales tú puedes sintonizar a través de tu televisión en tu hogar o en alguna de las plataformas, YouTube, Facebook, no sé, ya tenemos acceso a esa información, ¿no? Ya sabemos qué sucede en el mundo. ¿Por qué es importante saber qué sucede fuera de nuestras fronteras y cómo nos va a repercutir a nosotros, mi querido Fabián? No sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Yo tengo una opinión, pues no es ni radical ni nada de eso, ¿no? Claro. Pero me gustaría escucharte a ti primero desde tu papel de historiador. Obviamente, como historiador, no solamente lo que está pasando en este momento, sino lo que pasó en el pasado. Ok, sí, así es. Vamos a hablar mucho de eso, ¿no? De cómo fue esta conformación geográfica, política, territorial, y por medio de esta cuantificación histórica.
Así es. Entonces, para mí, pues sí, es bastante importante, ¿no? Verlo desde esa perspectiva y cómo convive la historia y la geopolítica, ¿no? Así es. Mira, fíjate que yo lo veo más desde un punto de vista comercial. Ahora sí que gracias a una pequeña actividad que nuestro compañero Ricardo y yo, que ya no tarda en llegar, anda por ahí de camino para acá, el comercio, ¿no? Sí. El comercio de juguetes. ¿Por qué hago mención sobre esto? Rápidamente hago un paréntesis porque hoy en día nuestra economía funciona alrededor de la economía global, ¿no? Uh-huh. De cómo se encuentran determinadas regiones del mundo, las catástrofes que llegan a sufrir, como lo son los desastres naturales, como lo son pues, crisis económicas, como lo son la caída de algunos sistemas industriales, ¿no? Por ejemplo, o hasta incluso pues, los cambios políticos, sí, ¿no? Sí, pues, sí. Por ejemplo, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta en los últimos, ¿qué es? ¿Año y medio? ¿2 años? De la guerra que se está llevando a cabo al otro lado del mundo. De las guerras, ¿no? Exactamente. Como varias. Bueno, las guerras sí ya empezaron ¿no? como que se está poniendo de moda, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque desde pues, mi papel como trabajador o como lo que yo hago y me desempeño aquí todos los días, que es la compra y distribución de algunos productos de belleza para estéticas, me he percatado y de viva voz algunos también lo han dicho. ¿Sabes qué? Es que ahorita hay ciertos químicos que no se están surtiendo como siempre por lo que está sucediendo, ¿no? Con los temas de los conflictos. Y yo digo, ay, ¿en serio? O sea que no voy a poder tener mi pelo suave y brillante porque hay guerra en Ucrania. No, o sea, quizás se escuche un poco así, ¿no? Claro, pero es lo que pasa a final de cuentas. Pero ya cuando ves la realidad, ¿no? Bueno, yo al menos me percato, y yo creo que pues, no soy el único, que pues, la economía local depende de la economía global, ¿no? Sí. Y que si aprendemos a percatarnos de el peso que llegan a tener determinados movimientos, podremos quizá llegar a predecir o hasta prevenir determinadas pues, aspectos o impactos negativos económicos, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Aguas, porque hay, por ejemplo, nos han preguntado por qué hay determinadas temporadas en los que determinados productos encarecen y determinados productos se abaratan, ¿no? Sí, claro. Uno, pues tiene que ver mucho y está muy ligado al tema del comercio, las temporadas, por ejemplo, demanda, todo eso, el tema de la Navidad, el tema en el caso de México, Día de Muertos, Pascua en Estados Unidos y así, ¿no? Entonces, al menos desde un punto de vista muy particular, si nos percatamos de cómo se mueve la economía a nivel mundial y su huella histórica, como bien tú lo mencionas, y obviamente estamos actualizados, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. No sé, yo soy de las personas que piensan que hasta podríamos predecir el futuro. Creo que no es predecir el futuro, pero pues sí es como predecir lo que va a pasar, por ejemplo, en cuestión económica, ¿no? Y los grandes economistas lo han hecho, pero sin embargo no para bien, sino para mal, ¿no? Sí, bueno, sí, también. Lo que ha pasado, las grandes crisis económicas que se han dado en los diferentes países, no sé, el efecto tequila que pasó aquí en México, por ahí como de la década de los 90, 96, entre 94 y 96, no me recuerdo muy bien. Pues ya los grandes economistas, que por cierto pues eran en ese entonces los presidentes, ¿no? Por ejemplo, Salinas, Zedillo, ellos sabían lo que iba a pasar y cómo se iba a devaluar el peso y todo eso, y en vez de blindar al país para que no hubiera una crisis económica, pues lo que hicieron fue afectar al país, ¿no? Y hacer que los mexicanos pagáramos todas esas deudas que iban a tener los bancos. Los platos rotos. Los platos rotos, ¿no? Nosotros tuvimos que, con todo esto del Fobaproa y ese tipo de cosas que yo creo que por ahí escuchamos que nuestros padres, nuestros abuelos hablan mucho de esto y nada más escuchan Fobaproa y se ponen rojos, ¿no? Porque pues realmente que ese Fobaproa es un impuesto de una deuda que tuvieron los bancos internacionales, pero aquí en México la solución fue que pues lo pague el pueblo. La deuda de los privados. Así es. Uy. Eso está, ¿dónde se puede concebir así? Y eso es gracias a que estos economistas pues vieron a futuro, vieron lo que iba a pasar, pero para mal. Y lo mismo está pasando en esta etapa, pero yo creo que ahora sí para bien, porque mientras vemos otros países, y la gran mayoría, por ejemplo, de países latinoamericanos que en este momento están después de la pandemia, pero quebrando, con inflación, porque no vieron hacia futuro, y afortunadamente creo que en nuestro país se vio hacia una perspectiva por lo menos de 10 años de lo que iba a pasar, y gracias a eso ahorita está pues todo este concepto del superpeso,
y nuestra economía pues está brillando. Dirían por ahí, vamos a caer parados, ¿no? Caímos parados, ¿no? Afortunadamente, porque ya vimos cómo este daño colateral está pasando, y Latinoamérica yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Ecuador, lo que pasa en Argentina, sí, ¿no? Sí, con estas grandes devaluaciones, aparte esta ruptura de la propia estructura social. Okay. Sí, se está perdiendo demasiado en estos países sudamericanos. En Europa está pasando lo mismo, ¿no? Empieza a hacerse global, ¿no? Empieza a hacerse global todo esto de la globalización, ¿no? Pero se veía venir, porque hubo una pandemia. Entonces, si no fuiste inteligente, si no supiste administrar tus recursos, pues mira lo que anda pasando por ahí, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que este personaje haya tenido en algún momento o haya podido vislumbrar lo que se iba a sobrevenir si esa zona geográfica donde él se encontraba hubiera seguido como iba? Sí, de hecho, yo creo que todo esto hubiera seguido funcionando porque Yucatán pues iba para bien y todo lo que él estaba tratando de implementar iba para bien, estaba circulando, simplemente pues le pegó el lado contrario, que fue el golpe de estado de Adolfo de la Huerta, que Adolfo de la Huerta pues estaba en el sentido todo contrario de lo que es el socialismo, ¿no? Y nada más fue ese golpe de estado que sin embargo Adolfo de la Huerta lo pierde. Si Carrillo Puerto hubiera seguido, tal vez en esta parte de los gobiernos un poquito más adelante, no sé, de Cárdenas, que pues era un tanto socialista, del propio Plutarco Elías Calles y el Maximato, que también pues fue un gobierno de cierta forma socialista, yo creo que lo hubieran impulsado y hubiera estado de la mano más bien con el gobierno, ¿no? Creo que sí le tocó como una etapa medio obscura y le tocó un golpe de estado pues bastante desafortunado, ¿no? Porque justamente pues el país iba para el socialismo. Okay. La Constitución del 17 pues está llena de conceptos socialistas, ¿no? Y pues lo que hace Plutarco Elías Calles, pues también todo eso es también propiamente del socialismo. Entonces, pues a final de cuentas yo creo que murió antes de tiempo, ¿no? Creo que ese golpe de estado vino a afectar bastante pues lo que fue su figura, ¿no? Creo que sería más recordado históricamente si no hubiera pasado eso. Ahora sí que, fíjate que qué interesante es lo que nos comentas, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que en algún momento, bueno, nosotros, uh-huh, en medida de lo posible, pudiéramos ponernos en contacto, quizá con personas que nos pudieran dar un punto de vista más enfocado al tema económico, ¿no? Sí, sí. Y las repercusiones que esta debería tener, porque eso, pues, fíjate que de manera muy personal la economía se me hace como una musa un tanto caprichosa, porque de vez en cuando es muy accesible, fluctúa de manera pues bastante favorable, ¿no? Pero de repente ciertos aspectos, como lo pueden llegar a ser, ya lo había mencionado, los desastres naturales, sí, claro, determinadas malas temporadas, no sé, en algunas cosechas, o quizá una huelga, uh-huh, como tal, ¿no? Sí, sí, sí. O hasta incluso la inserción de especies nuevas o plantas nuevas, ¿no? La producción de cosas nuevas, ¿no? Llega a cambiar la estructura económica, ¿no? Entonces yo creo que si aprendemos a ver y a aprovechar bien nuestra geografía, sí, yo creo que estaríamos del otro lado, ¿no? No, sí, no claro, sé tú qué opinas, ¿no? Y yo creo que ese ha sido casi siempre el gran problema de México a lo largo de la historia, ¿no? Que desafortunadamente la falta de, pues, vamos a decirlo así, de inversión, uh-huh, para la explotación de recursos propios, sí, sí, claro, siempre ha sido pues bastante pues, precaria, ¿no? Creo que aquí la situación es de recursos propios porque los recursos están pero explotados por extranjeros. Exactamente eso voy. Problema, exactamente eso voy. O sea, México como que siempre, bueno, no sé, es un punto de vista personal, ¿no? Como que México siempre ha dicho, mira, ellos tienen la maquinaria y los conocimientos para venir a hacer esto. Pues que lo hagan ellos, ¿no? Sí. Y cuando no, debería ser así. Oye, mira, ¿sabes qué? Si ellos tienen la maquinaria y los conocimientos, vamos a intentar copiárselos, ¿no? Lo que pasó en la expropiación petrolera. Exactamente, lo que pasó en la explotación, en la expropiación, perdón. Pero, pues desafortunadamente, casi siempre se han visto estas cualidades en determinados recursos, sí, claro, cuando están en su apogeo, uh-huh, ¿no?
pero cuando están apenas en esa fase de investigación, en esa fase de desarrollo, pues como que en México no se tiende a apuntar mucho a ello, ¿no? Se tiende a apostar por lo que ya está dejando, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿qué era en ese entonces, aparte del Enequén, eso era en esa región, en esa zona, lo que México más estaba produciendo a nivel internacional? No sé si por ahí tengas el dato. Pues por ejemplo, todavía había mucha producción de azúcar. Ok. Los ingenios azucareros eran pues bastante importante. Ya había cierta industria de metalurgia en el norte del país, sobre todo, que pues también había bastante de eso. Sobre todo yo creo que eran de materias primas, ¿no? De recursos no manufacturados, lo que se exportaba y lo que se extraía más de nuestro país, ¿no? Okay. Hablando, frutas, verduras, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? De lo que es rico nuestro país, pues sin embargo sabemos que pues también están los minerales, sin embargo pues esos eran explotados también por extranjeros, ¿no? Hablando de plata, el oro, todo eso. Había producción en México, ¿no? Pero, sin embargo, pues para otros, ¿no? Producción, pero no manufactura, ¿no? No manufactura, sí, claro. Y fíjate que eso es algo bastante interesante porque, pues, vamos a decirlo de esta manera, el crédito se lo llevaba el extranjero, sí, ¿no? Sí. Como tú bien nos comentas, venía, pues, explotaba nuestros recursos, los transformaba y podría triplicar o cuatriplicar su costo. Claro. Y lo peor es que esa elevación en los costos la pagábamos nosotros, ¿no? Sí. Porque volvíamos a comprar nuestros minerales, obviamente ya transformados. Sí. O sea, es un juego bien interesante, ¿no? Es un juego bien interesante que pues al final es economía, ¿no? Y que hoy en día afortunadamente pues tenemos la ventaja de la ventana de lo que es el internet para poder irnos informando, pero nunca olvidar que es importante siempre recordar pues como tal nuestro pasado, ¿no? Aunque se escuche muy repetido, si no conocemos nuestra historia, pues estamos destinados a repetirla. Claro. Pero desafortunadamente sí es, ¿no? Sí. Y el hecho de tener vigente este tipo de personajes se me hace algo de mucho valor. Créeme que yo en mi vida había escuchado su nombre un par de ocasiones, pero nunca había tenido como la curiosidad de investigar o ir un poco más allá, ¿no? Claro, sí. El saber que el periodo en el que él se encontró fue, pues sí, una parte de México un tanto más influenciada por lo que estaba sucediendo al norte del continente, no del país, con otras visiones de producción, de productividad como tal, y de convivencia, de política incluso, de política. ¿No? Y que iba muy bien, como tú bien lo mencionas, que desafortunadamente, pues, problemáticas, llegaron a darle en la torre, ¿no? Dicho así, tan fácil y sencillo como es, porque al menos desde un punto de vista personal, eso fue lo que sucedió, ¿no? Claro, y es, por ejemplo, entender la Revolución Mexicana no como un hecho hegemónico, y como lo he hablado antes, son las revoluciones mexicanas. Exactamente, eso es las esa. Revoluciones mexicanas, porque realmente sí también, como lo decía, a veces también relacionan mucho a Carrillo Puerto con el movimiento de Madero y nada que ver. Él estaba luchando a lo mejor por lo mismo, pero no desde otra perspectiva, exactamente. Y desde otro enfoque, ¿no? A lo que se estaba peleando en el sur, lo que se estaba peleando en el norte, lo que se estaba peleando en el centro. Por eso es que yo siempre lo he catalogado desde esa perspectiva de las revoluciones mexicanas, ¿no? Y tomemos en cuenta algo, ya con esto, bueno, al menos a mí me gustaría cerrar, y tomemos en cuenta algo que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. No eran las revoluciones mexicanas, pero se pudieron tener distintas revoluciones porque se tenían territorios distintos, claro, ¿no? Sí, ideales, exactamente. Necesidades algunos muy agrestes, ¿no? Muy drásticos por el clima, ¿no? Hasta incluso por un tema que pues, también tiene muchísimo que ver con el tema de la migración, ¿no? Que aparentemente muchos dirán, es que es un tema actual, no, es un tema de toda la vida, solamente que no se ha percibido de la misma forma, ¿no? Tú lo decías al principio y tiene mucho que ver con el tema de la geopolítica. Las barreras geográficas sí existían en papel, vamos a decirlo así, claro. en los mapas, en lo que es por el humano, ¿no? Exactamente, ya establecidas en leyes, en delimitación territorial, pero no había un mismo control
como lo hay ahora, aduanas, fronteras, bardas, muros, patrullas fronterizas, protocolos para que tú entres y salgas del país, ¿no? Papeleo, burocracia y demás, ¿no? Había un tanto más de libertad en el tema comercial, había un tanto más de, pues vamos a decirlo de esta manera, de relax, en muchos temas de lo que yo mencionaba, de apropiación cultural, ¿no? Porque pues, bien podría sin ningún problema de repente empezar a asimilar la forma de vida del americano o la forma de vida del maya o la forma de vida, no sé, se me ocurren mil ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí se me hace un fenómeno bastante interesante que pues, va a ser digno de seguirse estudiando y aplicable a muchísimos otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro del país, en el norte, en Estados Unidos, en Europa, y cómo esto, aunque usted no lo crea, nos perjudica a veces en lo que llegamos a consumir a diario, ¿no? Sí. A veces un refresco de repente, güey, ¿por qué subió $1, no? Sí, sí, sí. Y tú dices, ay, $1 no es nada, ya págalo, ¿no? Pero cuando lo ves a nivel global, cuando lo ves a nivel masivo, y cuando te pones a pensar el por qué fue que ese producto subió de precio. Así haya sido $1, ¿no? Así haya sido $1, créeme, se van a llevar sorpresas que no se imaginan. Mi querido Fabián, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues que nos acerquemos más a este tipo de disciplinas como lo es la geopolítica, ya sea pues abordada pues desde un punto de vista más académico o bien pues como un punto de vista nada más como cultura general, ¿no? Porque pues definitivamente sí es importante no ensimismarnos en que pues solamente lo que nos está pasando a nosotros es lo único que está pasando en el mundo, ¿no? Y definitivamente, como lo decimos, hay muchas cuestiones colaterales y lo que está pasando allá en el rincón más lejano de Australia, de alguna forma nos va a venir a afectar, ¿no? Políticamente, hasta incluso naturalmente, ¿no? Porque de repente hay un sismo que hay por otros lados y hay como esta línea sísmica y un sismo que se dio hace un mes en Japón y hay una réplica aquí en México después de 2 meses, una cuestión así. Sí, entonces no solamente es en esta cuestión de ensimismarte para conocer las cuestiones políticas, sino también hasta las propias cuestiones físicas, ¿no? Entonces pues es bien importante siempre estar leyendo diarios internacionales, no solamente quedarnos con las cuestiones locales, porque pues sí, todo eso, yo creo que estar empapados de todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en esta etapa tan global, y ya también poco hay pretextos, porque pues ahí está el internet, ¿no? Donde nosotros podemos enterar y podemos ver qué hora, hasta por ejemplo los horarios, qué hora es en tal país y por qué está pasando eso, ¿no? Mientras usted está despierto, están durmiendo en otros lados. Y aunque no lo crean, el concepto de tiempo, el concepto del tiempo también tiene un papel importantísimo en el tema geográfico, ¿no? Demasiado, ¿no? Porque por eso están los usos horarios, el meridiano de Greenwich, no, o sea, si algún día los que han tenido la oportunidad de pasar por un aeropuerto por el hecho de estar de viaje y se dan cuenta cómo es una coordinación impresionante, todos los encargados de tráfico aéreo para que no se den en la torre los aviones. Sí, claro. Es en serio increíble, ¿no? Y pues bueno, yo solamente quiero terminar el tema de geopolítica con una recomendación. Las Venas Abiertas de América Latina es un muy buen libro de Eduardo Galeano que describe el tema de la geopolítica. Muy a la orden latinoamericana. Muy a la orden latinoamericana, tomando en cuenta pues, los recursos naturales, los aspectos sociales, políticos, económicos, y cómo eso va dándole forma a la realidad que hoy en día tenemos, ¿no? Sí, claro. Porque pues, hay muchos aspectos culturales que seguimos, ¿cómo se dice? Que seguimos conservando, ¿no? Que seguimos repitiendo, ¿no? Y pues esto es lo que nos da, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y pues bueno, yo solamente quisiera comentar que si nos pusiéramos más a investigar, podremos encontrar más cosas en común y obtener, claro, y poder hacernos de más metas en común, ¿no? Lo que nos ayudaría a tener una mejor, una mejor comprensión, y un mejor sentimiento de pertenencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero bueno, ya para finalizar en estos últimos 5 minutitos, ya como para reírnos un ratillo, mi querido Fabián, ¿algún día has metido la pata escribiendo un mensaje? Sí, yo creo que todo el tiempo, y más porque sí soy una persona que no está tan pegada en el celular. Todavía escribo con el dedo, ¿ves?
como... Uno por uno, ¿no? Uno por uno, sí, todavía, sí, creo que en el escribir se me ve la edad. Así es. Bueno, yo comento esto porque esta ya última parte, estos últimos minutos del programa son como para relajarnos un poco, para toda la gente que nos escucha, pues el hecho de recordarles que pues, las nuevas tecnologías, pues siempre van a traer como sus peros, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, al menos a su servidor le ha pasado que he tenido bastantes abruptos con mi teléfono porque de repente pues escribes, oye, ponte un suéter, ¿no? Y el autocorrector te tira cada cosa, pero resulta algo cómico, ¿no? Resulta algo cómico, pero al mismo tiempo se me hace un fenómeno bastante interesante que al menos de forma muy personal me obliga más a ser de aquellas personas que prefieren hacerte una llamada. Hacerte una llamada o tratar de platicar persona a persona, ¿no? Hay ciertos temas que me parece mejor dejar, vamos a decirlo así, llevar de la mano con un café, una buena charla. Pero ¿por qué digo esto, no? Muchas ocasiones empezamos a adaptarnos, empezamos a asimilar ciertas formas de vida. A veces accidentalmente o incidentalmente empezamos a adoptar nuevas modas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me encanta esto de la modificación de las palabras, ¿no? Como el que, una Q, una U y una E por una K de kilo, ¿no? Uh-huh. El reemplazar palabras por emojis, ¿no? Sí, sí, el a veces escribir palabras incompletas, ¿no? Hay gente que se comunica con stickers, por ejemplo. Hay gente que se comunica con stickers, exactamente. Se me hace una modalidad completamente pues que va tomando bastante peso. Sí. Que va dejando, pues no sé si decirlo de esta manera, no sé qué tú qué pienses, al idioma uh-huh. como a un ladito, ¿no? Y se va modificando bastante. No sé si todavía recuerdas, pues hace unos años, yo creo 10 años, cuando era mucho el SMS. Cuando todavía no había WhatsApp y nos teníamos que... ¿El zumbido? Sí, ¿no? Y que aparte teníamos que estar contando las palabras. Entonces, sí, así es. Mucho el por con una X, el que... El ahorrar palabras, ¿no? El ahorrar palabras. Ya últimamente en WhatsApp como que ya es un tantito mal visto, ¿no? Incluso porque pues tienes el autocorrector. ¿Cómo te vas a equivocar de escribir? Si tienes el autocorrector bueno, los que son muy puristas, ¿no? Que ya sabes, esta gente que anda ahí poniendo acentos en las calles y cosas así, que hay mucha gente muy obsesionada con eso. Sí, yo también lo he visto. Los hay, saludos a todos esos amigos. Van hacia esta forma más purista, ¿no? De que ahora sí tienes que escribir bien, pero si te digo, o sea, hace algunos años, ¿cómo teníamos que escribir? Entonces se ha modificado a lo largo de los años, ¿no? No es igual como se escriben los mensajes ahorita como se escribían hace 10 años, y eso no tiene tanto tiempo. Ha cambiado bastante la forma de comunicarnos, ha cambiado la velocidad en la que nos comunicamos. Yo creo que la inmediatez en las mecánicas de comunicación, de un punto de vista muy personal, yo lo estaba analizando el otro día, alejado del chascarrillo de escribes una cosa queriendo escribir otra, uh-huh. Pero eso está modificando muchas cosas, ¿no? Está cambiando la dinámica de la comunicación, está cambiando la forma de ver las cosas y también está volviendo cada vez más inmediatas muchas relaciones o muchas cosas que, al menos desde un punto de vista muy personal, deberían llevar su tiempo, ¿no? Uh-huh. Ciertos diálogos, el hecho de ya poder comunicarte de forma express, a veces ha generado que los mensajes no lleguen completos, ¿no? Sí. A veces a lo mejor tú estás con un amigo, con un compañero de trabajo y le quieres pues sí, comunicar una idea, ¿no? Una propuesta, a lo mejor laboral o a lo mejor un proyecto como tal y de repente el hecho de... Porque a mí me encanta algo, ¿no? Te contestan el WhatsApp, pero no te contestan una llamada, uh-huh. ¿no? Entonces, yo, al menos desde un punto de vista personal, eso, a mi parecer, está generando, pues, como una nueva mecánica, ¿no? En la forma de comunicarnos, ¿no? Y el hecho de que si no eres cada vez más concreto, sí. La gente no tiene la paciencia para escucharte. No sé, soy de la idea de que la gente ha perdido la paciencia, ¿no? Que no terminamos de leer los mensajes porque son muy largos, no terminamos de escuchar los audios porque son muy largos, no terminamos de leer los libros porque son muy largos. No, y deja de eso, la peor es no terminar de mandar el mensaje. Porque luego pasa mucho eso, que estás platicando con alguien y tú juras y perjuras que ya terminaste la plática, que ya quedaron en algo. Y resulta que el mensaje nunca lo mandaste. Bueno, exactamente, te faltó darle enviar, ¿no? A mí me pasa muchísimo eso. Yo de repente sí soy muy disperso y es así de... Ya no mandé el mensaje y ya, pues ahí se quedó, ¿no?
Sí, así es. Puede sonar hasta cómico lo que estamos diciendo el día de hoy, pero sí pasa, ¿no? Entonces es una pequeña invitación, como una pequeña medida preventiva, pues tratar de regresar un poco a lo básico, a las charlas persona a persona, a salir a tomarte un café, a convivir realmente con tu familia, uno después con tus amigos, con tu pareja, obviamente quien tenga, ¿para qué? Pues para poder seguir conservando esta buena mecánica de comunicación y poder llevar como tal mensajes claros, ¿no? Las tecnologías son muy buenas, pero desafortunadamente también, pues como ya lo he venido mencionando, ha cambiado las mecánicas de comunicación, ¿no? No sé tú qué opinas, rápidamente ya para cerrar el programa, mi querido Fabián, ¿crees que nos comunicamos de mejor manera ahorita que tenemos pues, tantas tecnologías a la mano o que eso ha generado barreras en la forma de comunicarnos? Estar más comunicados no nos hace mejor comunicados. Y con eso la dejo, porque siento que definitivamente es eso, ¿no? Creo que incluso a veces el tener tanta comunicación es hasta dañino, ¿no? Es un tanto tóxico, como dicen ahora. Entonces sí, pues definitivamente sería eso. Ok, perfecto. No, y sí tienes razón. Yo me quedo con lo que tú dices, que el estar más comunicados no quiere decir no quiere decir que estemos mejor comunicados, ¿no? Sí. Entonces, pues mi querido Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Yo creo que la plática que tuvimos hoy fue un cierre perfecto del tema de la semana pasada de este señor, porque pudimos tocar otros puntos claro. Que tienen mucho que ver, ¿no? Créeme que yo no he tenido la oportunidad de ir a Yucatán, pero en cuanto la tenga, hay un par de lugares y un par de cosas que sí quiero visitar y sí quiero ver, ¿no? Porque, pues la charla de la semana pasada me dejó con esa comezón de sí están cabezones. No. No, de dejar en claro cómo es que un país funciona. Sí, claro. ¿no? Cómo es que un país funciona y que hay que tomar en cuenta todo lo que hay alrededor de, ¿no? Sí. En algún momento yo escuchaba esto que me daba mucha risa cuando lo escuché de una persona. ¿Te acuerdas cuando la gasolina estuvo súper cara? Claro, sí, en los gasolinazos. Los gasolinazos tan despiadados y que una vez una persona me dice, pues ¿cómo es posible? O sea, México, ¿qué onda? Si en países de Latinoamérica como pues, la gasolina está súper barata. Y yo le decía, carnal, ¿ya viste el tamaño del país? Sí, claro, ¿no? claro. O sea, hay que tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de ponernos a pensar el porqué de lo que decía, ¿no? Algunos productos, algunos servicios, por qué la moneda a lo mejor es más estable, menos estable, por qué la economía está basada en determinadas cosas que no son tangibles como Argentina y el fútbol. No, por ejemplo, que ahora sí que a la banda de Argentina pues sí no le está pasando también ahorita con el tema económico. Pero son campeones del mundo. Eso es lo que importa. Pues muchísimas gracias, mi querido Fabián. Este es su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima. Y el Papa es argentino. Es que... No. Ay, nos tomamos la fotillo.